Bienvenidos al canal Certificados de Eficiencia Energética Oficial. Hoy vamos a ver en este vídeo cómo interpretar adecuadamente el certificado de eficiencia energética para comprar nuestras viviendas. Comenzamos. Vamos a ver un certificado energético oficial, la documentación, ¿vale?, de este certificado, y vamos a ver de qué se compone. Empezamos primero con la descripción de nuestro edificio, ¿vale? Pues dónde va a venir, dónde está el edificio, la normativa, año, etcétera. Continuamos con la definición de la envolvente térmica, es decir, pues fachadas, ventanas, etcétera. Continuamos con las instalaciones, ¿vale? En este caso serían instalaciones térmicas no renovables, de energía no renovable. Y luego pasaríamos a otra parte que serían las instalaciones de energía renovable. Ya por último veríamos los indicadores, es decir, el resultado de todo esto combinado, es decir, de una envolvente, de unas instalaciones, de un año de construcción de una normativa, nos van a dar unos valores, unos indicadores, que pues es el CO2, energía primaria no renovable, y las demandas de nuestra vivienda. Continuamos con la definición del edificio. Pues aquí lo importante que tenemos que fijarnos es en el año de construcción. En este caso es una vivienda del año 2020. Esto nos va a decir que está bajo la normativa CTE 2013. De acuerdo. Las normativas que vamos a ver en los certificados son las siguientes. Anterior a la NBE CT 79, es decir, antes del año 1980, donde no estaban obligados, los promotores, constructores, no estaban obligados a poner aislamiento térmico. Te puedes encontrar alguna vivienda con aislamiento térmico, pero no había una obligatoriedad de ponerlo, ¿de acuerdo? Entonces, y la verdad, nosotros en los certificados, lo normal es encontrarte que no tienen aislamiento. Pueden tener cámara, 2 hojas con cámara, pero no tienen aislamiento. En la NBE CT 79, ¿vale?, que es desde 1980 al 2007, estas viviendas ya sí estaban obligadas a poner un aislamiento mínimo. Es muy laxa, es una normativa donde se ponían, pues, vamos a poner de 2 a 4 centímetros y cumplías con la normativa, pero bueno, ya hay un salto grande de no tener aislamiento a tener 2 o 4 centímetros de aislamiento, pues las transmitancias sí se notan y mucho. Entonces sí hubo un salto muy grande para estas viviendas que se hacían desde 1980 o antes de 1980 a las que ya se hicieron posterior a 1980. Luego seguimos y podemos encontrarnos en el certificado con que sea CTE 2006. Esto significa que son viviendas que se han hecho entre el 2007 y 2014, ¿vale? 2006 es cuando se aprobó el código técnico, pero luego te permiten, a los arquitectos, pues nos permiten, digamos, unos 6 meses, es decir, para poder aplicar esta normativa. No entra ya todo 2006, sino que hay un tiempo, ¿vale? Y luego además el ayuntamiento, tú presentas el proyecto y el ayuntamiento tarda en contestarte, con lo cual te puedes meter, pues eso, en 2007 las viviendas que se pudieran proyectar en 2006 con el código de 2006. Vale, pues estas viviendas, con respecto a la NBE CT 79, exigían más aislamiento, es decir, más grosor de aislamiento, pero no se trabajaba poco más. Se empezaba a oír el tema de los puentes térmicos, se intentaba a lo mejor, bueno, pues dar un poco más de continuidad al aislamiento para que no generara estos puentes térmicos, pero no había una obligatoriedad, con lo cual, pues bueno, mejoraba a lo mejor un poquito, pero poco con respecto a la NBE CT 79. El 2006, pues sí es cierto que aumentaron los grosores bastante, pues a lo mejor entre el doble tranquilamente de media, un poco más en los grosores de aislamiento. Pasaríamos a las viviendas del Código Técnico 2013. Aquí sí hay un salto enorme, enorme, del CT 2006 a 2013, porque aquí ya se limita la demanda, es decir, digamos, el aislamiento que yo pongo en mi vivienda, que me va a dar una demanda de energía, es decir, tengo que utilizar tanta energía para cubrir esta demanda. Aquí ya hay un salto enorme, enorme. Es decir, las demandas salen muy bajas en 2013 y estas son ya viviendas muy, muy eficientes, ¿vale? Es decir, aquellas que son del año de construcción 2014 al 2020.
Y luego tendríamos código técnico 2019, que es a partir del año pues 2020. Pero en los certificados nunca vais a ver, aunque tengáis una vivienda del 2021 que está hecho con el código técnico 2019, nunca vais a ver código técnico 2019, ¿vale? Es decir, no han actualizado todavía la herramienta de certificación donde venga aquí CTE 2019. No os preocupéis tampoco, porque al final, digamos, el certificado son valores y tal, se meten como 2019 y te va el resultado pues, del código técnico 2019, aunque aquí veáis CTE 2013. Continuamos con el tipo de edificio, ¿vale? Pues tenemos edificio nueva construcción, pues una vivienda nueva, y tenemos edificio existente. En este caso, unifamiliar, que puede ser como vemos aquí en la imagen, aislada, puede ser adosada, pareada, ¿vale? Unifamiliar. Luego tendríamos un bloque completo, lo que es un edificio de vivienda, pues certificar el edificio entero. Y luego tendríamos vivienda individual, es decir, una vivienda dentro de un bloque, ¿vale? De viviendas, pues un piso, pues el segundo A, pues eso sería una vivienda individual. Luego tendríamos terciario, que por ejemplo pues puede ser un centro comercial, una iglesia, es decir, al fin y al cabo, pues bueno, terciario. Y luego tenemos el local que puede ser perfectamente pues los locales que hay en los edificios, en la planta baja de los edificios. Eso puede ser un local dentro de un edificio o puede ser pues, un local como tenemos aquí, aislado, pues un local. Continuamos con los dos indicadores que esto, cuando nosotros vamos a comprar una vivienda de segunda mano, en las inmobiliarias están obligadas a poner esto, ¿no? Es decir, el CO2 y el consumo de energía primaria no renovable, ¿vale? En este caso, bueno, pues en este certificado que tiene mucha energía renovable, pues nos sale que es cero, que gasta cero en energía primaria no renovable. Y luego tenemos en emisiones de dióxido de carbono, ¿vale? El CO2, que en este caso también sale cero, pues porque es una vivienda pues muy eficiente. ¿Vale? Pero aquí, ¿qué nos interesa? Pues que evidentemente el consumo de energía primaria no renovable. ¿Por qué? Porque el CO2 es un coeficiente de paso que se pone, es decir, es un coeficiente de paso donde consumiendo tanta energía pongo un coeficiente y me sale los kilos de CO2. Entonces, lo importante es el consumo de energía primaria no renovable. Pues cuanto más esté en cero o próxima a cero, pues menos me voy a gastar en la calefacción, refrigeración y agua caliente sanitaria. ¿Vale? Vamos a profundizar más en esto, pero en un principio el importante, insisto, que es la energía primaria no renovable. Continuamos con la superficie, ¿vale? Aquí la superficie habitable, ¿vale? ¿Qué no computa como superficie habitable? Pues, por ejemplo, garajes y trasteros no se certifican, no tienen eficiencia energética. Zonas no ventiladas o iluminadas pues inadecuadamente, es decir, pues los típicos viviendas unifamiliares aisladas que vacían abajo y ponen dos ventanucos que no tienen ni ventilación ni tienen iluminación, pues eso no vale, porque no reúne unas condiciones mínimas de habitabilidad. Tendederos o terrazas cerradas no acondicionadas adecuadamente, las típicas terrazas de los pisos que se cierran o de viviendas unifamiliares que se cierran, pero ni las climatizan, ni se ve que estén pues eso, adecuadas, ¿no? Bien para que haya una habitabilidad correcta, ¿no? Entonces, si está bien, es decir, si yo, por ejemplo, cogí una terraza y he puesto mi calefacción, he quitado esa ventana, digamos, o esa puerta que separaba los dos espacios, es decir, que se ve que está integrado verdaderamente en la vivienda, entonces sí, pero si se ve que sigue siendo otro espacio más ahí que no reúne las condiciones, pues no cuenta como superficie habitable. Zonas con altura inferior a 1,5 metros, ¿no? Pues lo típico de las buhardillas, ¿no? Pues cuando a lo mejor tienes abajo 40 centímetros, la altura mínima 40 centímetros, bueno, pues hasta 1,5 metros no computaría tampoco esa superficie. Y cualquier otro espacio que no reúna las condiciones de habitabilidad adecuadas, es decir, por ejemplo, espacios pues, que no tengan mínimo 2,5 metros de altura, tampoco. Hombre, si se quedan 2,40, 2,45 y ves que está calefactado y que está bien, pues bueno, vale. Pero, por ejemplo, sitios de 2,10 metros no se deberían de meter como zona habitable porque no reúne una de las condiciones que es la altura libre.
de la vivienda, que son 2,5 metros. Continuamos con la envolvente, ¿vale? La envolvente es básicamente lo que vemos aquí: ventanas, cubiertas, suelo en contacto con el aire, fachadas, particiones interiores, suelos en contacto con el terreno, ¿vale? Todo esto va a estar aquí en el certificado, donde vamos a tener pues tipo, pues hueco o fachada. Luego tendremos una superficie, una transmitancia y luego tenemos el método de cálculo. Vale, para empezar vamos a empezar con el método de cálculo. El método de cálculo hay 3 tipos que se pueden hacer. Por defecto, que es coger los valores máximos de las normativas y decir, bueno, pues por defecto sería este, el más desfavorable. No sabemos nada, pues utilizamos por defecto, que es el más desfavorable dentro de su normativa, de la NBE CT79 o Código Técnico 2006-2013. Luego tendríamos otro que sería método, que sería estimado, es decir, el técnico pues ha sido allí y has visto pues que bueno, pues que tenía, a lo mejor, imaginaros, pues un muro de 40 centímetros, ¿no? Pues a lo mejor tú puedes estimar de que dices, pues yo qué sé, tenía un pie, ¿no? Porque para tener 40 centímetros tenía un pie, tenía una cámara de aire y podía tener un hueco doble, ¿no? Es decir, tú ya hay ciertos indicadores que te hacen poder estimar sin conocer, porque no lo sabes, no has hecho una cata, pero sí sabes, pues, por tu experiencia, por tu conocimiento, por las medidas, ciertas medidas que puedas tomar allí, si puedes estimar. Entonces sería este método estimado, que normalmente suelen ser mejores que por defecto. Por defecto siempre va a ser el más conservador. Y luego ya tendríamos el último, que es conocido. Conocido, pues una vivienda nueva, pues tú como arquitecto, pues tú ya estás proyectando y tú sabes lo que vas a poner, entonces tú ya conoces. Cuando, por ejemplo, nosotros vamos a viviendas a certificarlas y están haciendo reforma y hay catas hechas, pues yo sí puedo ver si en esa fachada hay aislamiento y cuánto aislamiento y qué tipo de aislamiento. Cuando, por ejemplo, nos pasan los proyectos, que está firmado por un arquitecto y que tiene la licencia primera ocupación y que tiene un final de obra firmado por un arquitecto, como que el proyecto se ha llevado a cabo, pues entonces yo ahí puedo conocer también, puedo ponerlo como conocido. Si no son estos casos, es decir, si yo no veo in situ allí lo que hay y no hay proyecto, lo máximo que puedo hacer es estimar, ¿vale? Y si dentro de la estimación no estoy seguro de lo que estoy haciendo, lo puedo poner por defecto, ¿vale? Porque si no sabes nada de nada de nada, pues no puedes inventarte tampoco las cosas. Es decir, porque si te requieren y tienes que justificar, pues claro, es decir, estimado, pues mira, yo medí un muro de tanto, ¿no? Entonces, claro, yo he estimado tal, puedes justificar. Entonces, si no puedes justificar nada, por defecto, porque no hay otra. Es decir, no tenemos rayos X ni tenemos un poder sobrehumano, ¿no?, de adivinar las cosas. Pero aquí lo que nos interesa es esto, ¿vale? Para que vosotros veáis vuestro certificado y sepáis dónde estáis, ¿no? Es decir, qué escala de valores necesito para saber dónde estoy y cómo interpretar el certificado. Pues mirad, para fachadas, si tenéis estas transmitancias, ¿vale? Estamos hablando de transmitancias que sí aparecen en vuestros certificados, estarían entre 0,20 y 0,40, ¿vale? Estos son más del Código Técnico 2013 para adelante, ¿vale? Entonces, esto estaría muy bien, estaría bien para lo que se está haciendo actualmente o los requisitos, que se piden a día de hoy para viviendas, por ejemplo, de rehabilitación o reforma integral. También se piden valores que están en verde, perdón. Luego tendríamos unas transmitancias que están en naranja, es decir, que están regular, que si estamos aquí tenemos que pensar en hacer una reforma energética para intentar llevarlos a la zona verde, a estos indicadores o transmitancias verdes. Y si en nuestro certificado ya aparecen valores que están en el rango, en estos rangos rojos, pues es que urge el poder acometer una reforma energética, porque estáis perdiendo pues muchísima energía, que es igual a muchísimo dinero y emisiones, y etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, si estáis en rojo, pues tenéis que plantearos seriamente hacer una reforma energética, porque estáis perdiendo muchísimo dinero. Es decir, cualquier cosa que hagáis aquí va a salir amortizable, porque estáis perdiendo mucho. De aquí, en naranja, pues ya habría que ver el tema de amortizaciones que vemos en vídeos anteriores, por eso el tema de las auditorías energéticas, por el tema de qué tengo que amortizar, qué tengo que hacer, qué valores tengo que poner de transmitancia en lo que yo quiero hacer
para que así yo pueda llegar, lo primero, a unos valores correctos, es decir, donde yo voy a tener un ahorro y donde puedo llegar a tener una amortización y a su vez que pueda llegar al máximo de subvenciones, ¿vale? Que es lo que veíamos en los vídeos anteriores y que os animo a ver, ¿vale? Para que entendáis esto, ¿no? El tema de la auditoría energética que nosotros hacemos es esto, es decir, es ver, estudiar cada caso concreto, ver qué transmitancias hay que poner, qué es lo que hay que, dónde hay que actuar para llegar, es lo primero, con una inversión lo mínimo posible, llegar a tener, pues eso, es decir, bajar la energía primaria no renovable para intentar, pues eso, ahorrar, a que sea amortizable y que mi vivienda, pues, pueda ganar en confort también y que pueda optar al máximo de subvenciones. ¿Vale? Pues entonces vosotros coger vuestro certificado y comparar, ¿vale? Comparar con estas transmitancias. Seguimos con instalaciones térmicas, ¿vale? Pues tenemos calderas estancas de gas, gasóleo, pellet, ¿vale? Trabajando a 70 grados por radiadores. Si está a 77, pues está bien, no tenéis que hacer nada. Luego, si ya os sale el certificado, un 66, 70, ya 55, 63, pues bueno, 58 pues ya, o 55, esto ya es cambiarlo. Da igual que esté en naranja, hay que cambiarlo, porque ya es un rendimiento que no está bien la caldera, ¿vale? E insisto, rendimiento estacional. ¿Qué diferencia hay entre el rendimiento estacional y el que nos dan, por ejemplo, en una caldera cuando van a hacer el mantenimiento y nos dicen, tiene un 90%, ¿vale? Ese es el instantáneo, el que está quemando la caldera y está quemando un 90% de gas, ¿vale? El resto es calor, humos, etcétera. Vale, estos son más bajos porque es estacional, es decir, porque la caldera arranca. Entonces, en ese arranca, utiliza energía que no es útil, que nosotros no vamos a aprovechar. Entonces, desciende este rendimiento, ¿vale? Entonces, rendimiento estacional, pero en el certificado sí aparece este rendimiento estacional, ¿vale? Entonces, vosotros lo que tenéis que coger es el valor que es estacional, no el que os da el de mantenimiento, que es un 90%, que siempre va a ser más alto, siempre. Caldera de condensación a 60 grados nos va a dar, tanto gas o gasóleo, nos va a dar un 91% aproximadamente, si está bien mantenida, está bien la caldera, en estacional nos da un 91%. Si ya utilizamos estas calderas de gas o gasóleo con suelo radiante, por ejemplo, o radiadores de baja temperatura a 45 grados, nos puede llegar a 100% el rendimiento. Si tenemos climatización por conductos o split, nos da un rendimiento del 340. Es decir, por eso está la diferencia, pasar de gas a electricidad a estos equipos, pues fijaros, el salto que hay de eficiencia. ¿Vale? Entonces, claro, es cierto que, claro, el gas, el kilovatio, me puede costar, a lo mejor vamos a poner 0,07 y 0,14 el doble el eléctrico que va a funcionar estas máquinas. Pero aún así, le pasa por la derecha el tema de la aerotermia o climatización por conductos o split a las calderas. Vale, luego tendríamos aerotermia funcionando por radiadores, pues este sería más o menos un rendimiento óptimo. Si está por debajo, pues algo pasa. Y tendríamos aerotermia por suelo radiante, 416, muy conservador, es decir, una aerotermia por suelo radiante puede dar más en el SCOP o rendimiento estacional. Y emisores eléctricos, resistencia eléctrica, pues 100%, es lo normal, es decir, meto un kilovatio, me da un kilovatio, es 100%. Continuamos con los rendimientos, ¿vale? de ACS, pues un poco lo que hemos visto en la tabla anterior, ¿vale? Pues calderas estancas de gas gasóleo, un 77, si yo pongo mi agua caliente a 60 grados con condensación 91, si pongo a 45 grados ese agua caliente en gas o gasoil me puede llegar a un 100%, con lo cual ya sabéis, es decir, los que tengáis calderas de condensación, gas o gasoil, intentar funcionar cerca de 45 grados para tener el mejor rendimiento posible. Claro, siempre que se pueda, es decir, porque claro, para funcionar en calefacción a 45 grados necesitas radiadores de baja temperatura, a lo mejor tener que meter algún elemento más para que pueda llegar a la temperatura a lo mejor de 20 grados que yo quiero en el termostato. Si no llega, es que pues o falta temperatura o falta poner más elementos. Vale, y ya por último, bueno, pues rendimientos estacionales para refrigeración, pues climatización por conductos o los split y la aerotermia por suelo refrigerante, ¿vale? Pues este es más o menos un orden que sepáis vosotros de dónde estáis con vuestro certificado. Continuamos con energías renovables que pueden aparecer en el certificado, ¿vale? Aparecen dos tablas, térmica y eléctrica.
En este caso térmica lo que se hace es meter un porcentaje, es decir, cubre un 60, un 50% de todo el agua caliente, pues la térmica me va a cubrir un porcentaje. ¿Vale? Esto normalmente, como ya es obligatorio a partir del Código Técnico 2006, pues en la normativa, en el Código Técnico, por ejemplo, 2006, pues ya te daba, dependiendo del consumo de agua caliente, lo que tú tienes que cubrir, un 50, un 60, un 70%, ¿vale? Entonces, pues esto es básicamente lo que va a cubrir de agua caliente, la placa térmica o placas térmicas. Y luego tendríamos la fotovoltaica, ¿vale? Que lo único que se tiene que meter pues es los kilovatios, ¿vale? Que va a producir aproximadamente esa instalación fotovoltaica. ¿Vale? Entonces estas serían las dos energías. Luego habría cogeneración, habría otras, pero digamos lo normal que vais a encontrar en el 99,9% es esto, térmica o eléctrica, que es fotovoltaica. Continuamos con el CO2, ¿vale? Entonces ya entramos en los indicadores, ¿vale? La hoja que es más importante porque ya son los indicadores, ya es el resultado, ¿no? De mi vivienda. Pues en este caso tenemos que el indicador me sale cero emisiones, ¿vale? Aunque vemos que hay emisiones. ¿Y esto por qué es? Bueno, pues esto es muy importante. Si vais a comprar una vivienda unifamiliar aislada, que tiene placas fotovoltaicas, muy probablemente os salga cero emisiones, veáis en el certificado. ¿Pero qué significa que haya emisiones entonces? Si aquí me dice que cero. Porque este valor global es la suma de estos. Como puede ser que sumándome de cero es imposible. Bien, el certificado, la fotovoltaica, lo toma el certificado como que vais a consumir toda la que generáis. Es decir, si generáis 5.000 kilovatios hora año, lo vais a consumir. En la práctica, imposible. ¿Vale? Tendríamos que tener baterías, etcétera, y la podría consumir. Pero en verdad, pues no es así. El certificado calcula bien y sabe que tú vas a emitir, es decir, que si vas a consumir electricidad con esta aerotermia que tiene este chalet, sí vas a consumir electricidad. Entonces, no hagáis caso mucho de este valor, ¿vale? Y iros a estos, ¿vale? Iros a estos. Estos son los que valen, porque aquí se puede camuflar un error de base, es decir, cero emisiones, con lo cual, claro, no estoy consumiendo energía primaria no renovable, me voy a gastar 0 euros en calefacción, la fotovoltaica va a hacer todo. No, no, no. Fijaros, aquí hay valores, aquí hay consumo y aquí hay emisiones, ¿vale? Vamos a verlo ahora con la energía primaria no renovable, que pasa exactamente lo mismo, ¿vale? Tenemos valores, pero nos indica cero en el certificado. Y es esto, es decir, porque para el certificado todo lo que produzca la fotovoltaica lo vas a consumir. Entonces, claro, no es así. Y él sabe que no es así y él pues cubre un X%, evidentemente, con energía fotovoltaica, pero él sabe que a partir de un punto no te vas a tener que consumir pues de la red, electricidad de la red. Vale, energía primaria no renovable, pues ¿qué es? El gasóleo C. Este es un vector, gasóleo C, este es otro vector, GLP, otro vector, gas natural, y por último, la electricidad. Pues en este caso sería todo eléctrico, porque es una aerotermia, y entonces tanto el ACS, calefacción como refrigeración, me lo va a hacer la aerotermia, que va por electricidad. De aquí, pues ya lo veis, es decir, 20,45 en energía. Realmente, si sumamos 20,45 más 12 serían unos 36, más 4, vamos a poner 40, estaríamos aún así en el rango de una A, es decir, inferior a 54, que está muy bien, o sea, está muy, muy bien. Pues en energía primaria no renovable lo importante pues es como mínimo una D. De una D para arriba. Lo normal pues es Fs, suelen estar por aquí. Las viviendas, digo normal cuando es de antes pues de 1900, del 2008. ¿Vale? Que son ya con la NB CT79 o anterior, pues te salen EIFs. ¿Vale? Del Código Técnico 2006 suele estar en una D. ¿Vale? Ya tiene placas térmicas, ya tiene energías renovables y suelen salir D. Pues de D sería, digamos, lo mínimo para tener una vivienda bien y poder poner fotovoltaica y tal, y que me salga pues una C, una B y sea una vivienda bastante eficiente. E y F hay que hacer algo sobre ellas. ¿Vale? En este caso, la energía primaria no renovable lo que interviene mucho es la aerotermia, caldera de gas, es decir, mi equipo con el que voy a producir el calor, frío, sería este. Vale, vamos a hacer una cosa para que podáis tener, ¿vale? Es decir, si yo voy a comprar una vivienda nueva o de segunda mano
y quiero saber lo que me va a gastar en dinero, ¿cómo lo puedo hacer? Pues fijaros, lo primero que necesitamos no es el que nos dan. Las inmobiliarias nos van a dar la energía primaria no renovable y el CO2. Vale, pero claro, en la energía primaria no renovable está metida la electricidad, que puede ser la refrigeración, y puede estar, por ejemplo, un calentador de gas de GLP, ¿vale? De butano, y puedo tener una caldera de gas para la calefacción. Entonces se mezcla todo ahí. Y ahí no nos vale, ¿vale? Para saber por lo menos lo que nos vamos a gastar en dinero en calentar, por ejemplo, nuestra vivienda. Entonces necesitamos ir a la inmobiliaria y decir, oye, mira, enséñame el certificado y en esta hoja donde vienen todos los indicadores, le hacéis una foto o apuntéis en un papelito, digamos, la energía primaria no renovable que va a tener en calefacción, la que va a tener en ACS y la que va a tener en refrigeración, ¿vale? Que ahí sí vienen, ¿vale? Ahí sí vienen ya independientes estos valores de energía primaria no renovable, con lo cual podemos hacer esta fórmula que vamos a explicar para saber lo que gastáis. Vale, vamos a ver el ejemplo. Energía primaria no renovable en calefacción. Esta vivienda nos sale aquí en calefacción 20,45 kilovatios hora metro cuadrado año. Vale, pues yo lo que tengo que hacer es ver con qué cubro, es decir, si es electricidad, pues equipo por conductos, split o aerotermia, o si es una caldera de gas, pues me iría al vector de energía primaria no renovable, que sería este, el gas. Bien, cojo el coeficiente, en este caso, como vamos con electricidad, cojo el 16,23, que es este 16,23, y lo que hago es dividir. Divido la energía primaria no renovable, 20,45, dividido entre 16,26, que es este coeficiente. Y me va a dar que mi vivienda va a gastar por metro cuadrado al año 1,25 euros. ¿Qué tengo que hacer ahora? Me voy a la superficie de la vivienda que viene en el certificado y lo que hago simplemente es multiplicarlo. Y me dice que esta vivienda aproximadamente me voy a gastar en la campaña de invierno o al año 230 euros, ¿vale? En electricidad para calentar mi vivienda. Claro, si yo, porque seguro que me lo vais a preguntar, claro, pero si yo divido que es el más favorable, el del gas natural, divido el 20,45, me va a salir que gasta menos que la aerotermia. Claro, sí, si hacemos esto sí, pero claro, este 20,45, si yo tengo gas, probablemente se convierta en un 60. Entonces ya 60 dividido entre 18,25, pues ya aquí me va a salir otra cosa, ¿vale? Es decir, no tenéis que dividir ahora mismo el 20,45 por cada coeficiente para ver cuánto gasto. No, porque claro, este va a variar. Esta energía primaria no renovable va a variar. Si es gas, me va a salir más alta. Si es gasoil, me va a salir todavía más alta, ¿vale? Entonces tenéis que dividir vuestros kilovatios hora metro cuadrado año de calefacción con el vector que sea, gas natural, GLP, gasóleo o electricidad, tenéis que dividirlo, ¿vale? Y os va a dar, ¿vale? Lo que vais a gastar. Entonces, si yo tengo ACS que me sale 5, pues digo 5. ¿Y qué es el ACS? Pues mira, con GLP, con butano, pues entonces cojo el 5 kilovatios hora metro cuadrado, lo divido entre este coeficiente, ¿vale? Y me va a dar el gasto en euro por metro cuadrado. Multiplico por los metros cuadrados que me dice el certificado y me va a dar lo que gasto en ACS con butano, ¿vale? Esto es importante para que sepáis lo que compráis y decir, pues, cuál es más eficiente o cuánto me voy a gastar o cuánto tal, pues que sepáis, es aproximado, pero es aproximado, vamos, un error de un 5, 7% como máximo. No hay más error en esta fórmula que os enseño. Vale, pasamos ahora a las demandas. Vale, esto es muy importante. ¿Por qué es muy importante? Porque yo puedo, en el certificado, por ejemplo, me puede salir una buena letra, una buena calificación, porque tengo a lo mejor una aerotermia. Y me va a salir una buena calificación en CO2. Pero claro, ¿cuál es el problema? De que yo puedo enmascarar un problema grave en mi vivienda, y es que las demandas, es decir, el aislamiento de mi vivienda es muy malo. Es decir, yo puedo tener demandas de, por ejemplo, una F, nosotros lo vemos en los certificados a diarios, donde si yo, por ejemplo, pongo una máquina por conductos, pues en la calificación, ¿vale? Y en energía primaria no renovable, pues me puede ir a una C. Dices, joder, de una F en una demanda se me va, luego a energía primaria no renovable y CO2 se me va una C, que está muy bien. Claro, sí, ¿por qué? Pues porque este sistema es muy eficiente, son sistemas muy eficientes.
Pero claro, me puede enmascarar que luego cuando me vaya a demanda de calefacción, pues vea una E, una F o una G. Entonces, claro, por un lado tenemos que ver la energía primaria no renovable, que efectivamente gaste poquito, pero luego la demanda. Es decir, si yo tengo demandas de F o G, tengo que actuar en la vivienda sí o sí. O sea, pero rápidamente. Y si me sale una E, pues tengo, lo que me pide es mejorarla. A lo mejor no con urgencia, pero sí mejorarla, ¿vale? Y lo mínimo, es decir, para que sea una demanda bien, que baje los 100 kilovatios metro cuadrado año, sería una D. De una D para arriba, las demandas están bien. Por abajo una E hay que intervenir, ¿no? Con urgencia, y una F, una G si pide ya una urgencia, porque vais a perder muchísimo dinero. Recordaros, dar un like y suscribiros, que ya veis que estos vídeos son súper útiles y prácticos. Continuamos por eso, ¿no? Entonces es importante siempre valorar independientemente la demanda. De la demanda sale la energía primaria no renovable. Entonces necesito demandas sí o sí que estén de la D para arriba, es decir, demandas bajas, para que yo luego pueda poner desde energías no renovables, pasar de una caldera a una, por ejemplo, aerotermia, y luego poner fotovoltaicas y poner térmica para el ACS. Pero mínimo deberíamos de tener una D. Normalmente las demandas de refrigeración, si no es en la zona sur, suelen ser A, B, C. No suele haber mucho problema de consumo de energía. Vale, mucha gente me pregunta, dice, pero joder, yo en el certificado resulta que en la demanda de refrigeración me sale una B, que está muy bien, es decir, que gasto poco, pero resulta de que en mi vivienda hace mucho calor. Bien, lo primero para entender esto es que en los días que hace calor para todo el mundo. Si yo no meto refrigeración, mi vivienda va a hacer calor. Es decir, si yo tengo fuera a la sombra 32 grados, pues mi vivienda estará a 28, 29 o 30 grados. Es decir, si no meto refrigeración, va a hacer calor. En mi vivienda no, en todas las viviendas. Es así. ¿Qué es lo que hacemos con el aislamiento, controles solares, toldos, vidrios, etcétera, etcétera, etcétera? Pues hacer que utilice la menor refrigeración posible. Pero claro, si no meto refrigeración, en mi casa va a hacer calor siempre. Bien, ¿qué más suele ocurrir con esto? Pues que daos cuenta que cuando saca, por ejemplo, en refrigeración la certificación, los valores, suele ser una media. Una media. ¿Qué ocurre? Que compensa la noche que, digamos, hace menos calor, donde se mete se abre las ventanas, mete mucha ventilación en el certificado y desciende mucho. Entonces, ¿qué pasa? Que al sacar esa media suelen ser demandas de refrigeración, podríamos decir, buenas. Pero en realidad, lo que comentáis, es decir, es que tengo una fachada oeste en verano que hace un calor que no se puede parar. Y efectivamente, es decir, porque claro, es una media, pero eso no significa que en un momento puntual de julio o de agosto, a las 4 de la tarde en un oeste, pues te achicharras literalmente. Es así, ¿vale? Entonces, por un lado, esto sería la demanda, el consumo que vais a tener de refrigeración en el verano, en todo el verano, pero eso no significa que, claro, pueda tener, cuando se va el sol y abriendo las ventanas, una mejor temperatura que no hace falta refrigerar, pero eso con picos muy altos durante el día, donde sí voy a meter muchísima refrigeración, ¿vale? Entonces, por eso, aunque veáis que las demandas de refrigeración salen buenas, en vuestras casas, pues sí hace calor, lógicamente. Si hace calor, hay 32 grados a la sombra, va a hacer calor en cualquier casa si no metemos refrigeración. Lo mismo con la calefacción. Si no meto calefacción, es decir, la masa de aire que tenemos en nuestro interior se va a querer igualar con la que está afuera. ¿Vale? La de fuera es inmensa, es infinita, podríamos decir. Una masa infinita frente a algo finito, por muy grande que sea, pues se va a intentar igualar. ¿Cuál? Pues la pequeña se va a querer igualar a la grande. En este caso, si estoy en invierno a 0 grados, pues mi vivienda, mi volumen de aire quiere igualarse a la temperatura de 0 grados. Si yo no meto calefacción en mi casa, y en cualquier casa, pues hace frío, ¿vale? Entonces, tenemos que un poco quitarnos esta cosa del aislamiento. Yo pongo aislamiento, no hace falta poner mi calefacción. Sí, menos, lógicamente, pero sí calefacción, sí, y refrigeración. En verano también, es decir, el aislamiento lo único que te hace es que estas pérdidas sean mayores o sean menores, es decir, es un tiempo. Es decir, al final la vas a perder. Es decir, ¿en cuánto tiempo? Pues se calcula en cuánto tiempo desciende la temperatura de mi vivienda.
por ejemplo, en invierno, o aumenta en verano, pero que el aislamiento lo único que hace es retener, es una resistencia, pero que al final se van a igualar las temperaturas, ¿vale? Entonces, el aislamiento no significa pongo aislamiento y no pongo calefacción, la pongo menos, pero la tengo que poner, la tengo que poner. Y nada, pues ya terminar y nada, deciros eso, que deis un like, que os suscribáis al canal y que bueno, pues que os paséis por nuestras páginas web, eh, que tenéis más información. Este vídeo tendría que ser de intermitencias, pero como hemos tenido una semana brutal de trabajo, ha sido imposible hacer este vídeo porque requiere más tiempo, de cálculo, etcétera, más complejos, son conceptos mucho más difíciles, y quiero hacerlo bien, sobre todo que se pueda entender de manera fácil, con lo cual al final no me ha dado tiempo a hacer este vídeo, pero para el próximo sí, porque ya más o menos lo tengo encajado, todo el tema ya del Excel con los cálculos, las normativas, ¿vale? Porque ya sabéis que a mí me gusta todos los datos que doy que sean de normativas o de fabricante, no datos míos, porque datos míos pues yo puedo poner lo que quiera. Y si me apetece que la aerotermia salga muy bien, saldrá muy bien. Y si me apetece que salga mal la aerotermia, pues saldrá muy mal. Entonces, pues eso, es decir, ya lo tengo más o menos encajado con normativas, con fabricantes, para realmente daros datos los más objetivos posibles. Y nada, deciros que encantado nuevamente de estar con vosotros, que os vaya muy, muy, muy bien, que espero que os guste este vídeo y os sirva para vuestras viviendas, las que tengáis ya o las que vayáis a comprar, pues que os pueda valer, que os sea práctico y útil este vídeo. Pues sin más, hasta el próximo.